Hola, mi nombre es Ángel Ramírez y le doy la bienvenida a esta nueva videoclase correspondiente al curso de auditorías remotas. Permítame compartir mi pantalla para entrar en la presentación. Mm, En los módulos anteriores empezamos hablando desde la introducción de las auditorías remotas, donde vimos algunos conceptos, definiciones de términos, la justificación del por qué, cómo, cuándo realizar las auditorías remotas. Luego en el módulo 2 estuvimos viendo aspectos relacionados con la elaboración del programa de auditoría, la adaptación del programa de auditoría para incluir las auditorías remotas. Luego vimos la determinación de la viabilidad de la auditoría, la importancia que tiene definir desde el punto de vista de tecnología, de infraestructura, de competencias de auditores y auditados, acerca de la viabilidad de la auditoría. Estuvimos hablando allí también del documento de acuerdo de auditoría, que ya es el documento final que como les dije en ese módulo, es una especie de contrato entre el auditado y el auditor y donde quedan definidos todos los lineamientos para realizar la auditoría remota. Luego en el módulo 3 empezamos a hablar del plan de auditoría. Estuvimos hablando de las modificaciones o aspectos que yo debería incluir en el plan de auditoría para adaptarlo a lo que son las auditorías remotas. También estuvimos hablando de las diferentes tecnologías de información y comunicación. Estuvimos también tocando aspectos relacionados con las metodologías de auditorías remotas. ¿Recuerdan? Las tecnologías que llamamos MAR. Y vimos para cada una de esas metodologías cuáles pudieran ser las tecnologías de la información que pudiéramos utilizar. Bueno, en este módulo 4, ya finalizando el curso, vamos a estar hablando de la realización de la auditoría. Una vez que yo ya he tomado en cuenta los aspectos de planificación, voy a entrar a realizar la auditoría remota. Y una vez finalizada la auditoría remota, vamos a ver las actividades posteriores que se deberían realizar. En esta videoclase les voy a estar hablando sobre la realización de la auditoría. Entrando en materia, bueno, parte 5. Uno de los aspectos principales que se toman en cuenta durante el desarrollo de la auditoría es la confidencialidad. Recuerden que en la ISO 19011 hay 7 principios de auditoría y uno de ellos que es muy aplicable a las auditorías remotas es la confiabilidad en lo que la confidencialidad, perdón, en lo que tiene que ver con la seguridad de la información. Para esto, el auditor debe tener la máxima discreción y protección de la información adquirida. Debe evitar el mal uso de la información de la auditoría, quedarse con registros, con formularios, con procedimientos que de repente le puedan parecer interesantes, ya que todo esto es propiedad de la organización que se está auditando. Debe haber un manejo adecuado de la información que es sensible o confidencial. Y recuerden que cuando se firman acuerdos de confidencialidad, se tocan todos estos aspectos. Si yo como auditor me quedo en mi computador o en el espacio de trabajo que yo haya preparado con información que es del cliente y no haya pedido autorización o no haya pedido permiso para tenerla, estoy violando este principio de auditoría. ¿Ok? Luego, una vez que ya tenemos claro la aplicación del principio de confidencialidad, entonces viene preparar el espacio de trabajo. Es muy importante que se disponga de un espacio de trabajo adecuado, cómodo, bien iluminado, con buena temperatura, con el hardware y el software requerido para evitar interrupciones durante la realización de esta auditoría remota. Los aspectos que yo pudiera recomendar a tener en cuenta son los siguientes. Primero, una pantalla, ¿verdad? Para ver la evidencia, para manejar todo lo que son procedimientos, registros, pero también puedo hacerme la pregunta si requiero tener una pantalla adicional. ¿Ok? Por lo general, cuando yo hago las auditorías remotas, yo uso 2 pantallas para mayor comodidad. Por un lado tengo la pantalla de mi PC de escritorio
y en otro lado tengo la pantalla de mi laptop o computador móvil. Entonces, porque esto me da mayor visibilidad de la información y no tengo que estar cerrando y abriendo aplicaciones al disponer de una sola pantalla. Es importante tener una libreta para tomar notas, aunque la auditoría sea remota, es importante ir tomando notas en papel para luego ir preparando todo lo que son los resultados de la auditoría, preparar incluso el informe de la auditoría. Finalmente, bueno, si he preparado una lista de chequeo, seguir esa lista de chequeo, tener la norma ISO es importante, mantener el plan de auditoría a la mano para identificar los auditados, para verificar los tiempos establecidos para cada entrevista. Luego, procedo a realizar la reunión de apertura. Entonces, los puntos que debo tener en cuenta cuando voy a realizar la reunión de apertura son los siguientes. Primero, cumplir las directrices de ISO 19011-2018, el apartado 643. Recuerden que aunque la auditoría sea remota, hay apartados de la norma ISO 19011 que aplican. Entonces, en los documentos de apoyo ustedes van a poder encontrar las directrices de ISO 19011 para la reunión de apertura. Luego, es recomendable explicar a los asistentes a la reunión las razones por las cuales se está realizando la auditoría remota. Aquí es bueno explicar qué es una auditoría remota brevemente, qué lleva a la organización a hacer una auditoría remota, cuáles pueden ser los beneficios, cuáles pueden ser los riesgos de la misma. Luego, comunicar las fortalezas y debilidades en el uso de las tecnologías de información, tanto para la organización como para el auditor. Explica claramente que se depende de factores tales como la estabilidad de la conexión a Internet, la velocidad, el suministro de servicios básicos y que, bueno, hay planes de contingencia que se preparan o fueron establecidos en caso de esa situación. Luego, es bueno confirmar la identidad, ¿verdad? Y la ubicación física de los auditados, porque muchas veces los auditados pueden estar no en la misma empresa, sino pueden estar ubicados geográficamente en sitios diferentes. Entonces, bueno, confirmar con lo que se estableció en el plan de auditoría, la identidad de la misma, los cargos, una presentación rápida para ir rompiendo el hielo, porque muchas veces hay empresas que ya están acostumbradas al trabajo remoto, a las auditorías remotas, por ejemplo, pero hay otras empresas que, por ejemplo, se estrenan en auditorías de su sistema de gestión de manera remota y es bueno ir rompiendo el hielo para que la gente vaya perdiendo un poco el temor a este tipo de auditoría. Confirmar el estatus de operación de la organización es importante, ver el nivel de operatividad, qué procesos de los que están incluidos en el alcance están operando o si están detenidos por alguna razón en especial. Entonces es bueno confirmar ese aspecto. Luego, informar a los asistentes la evidencia objetiva a ser recolectada. Aquí hay que ser un poco educativo, hay que explicarle qué es la evidencia, cuáles son los métodos de los cuales se va a valer el auditor para recolectar esa evidencia, como lo pueden ser la observación, la revisión documental y las entrevistas a las personas. Es bueno explicarles que una vez la evidencia recolectada se compara con los criterios de auditoría y de allí se generan los hallazgos de no conformidad, de conformidad o las oportunidades de mejora. Notificar las condiciones específicas de confidencialidad, hacer énfasis en el nivel de confidencialidad que se tiene acordado entre auditor y auditados. Y finalmente, agradecer la disponibilidad de los participantes ante el reto de una auditoría remota. Recuerden que esta reunión de apertura no debe ser mayor de 45 minutos, tiene que ser muy puntual. Yo aquí acostumbro a preparar una lista de chequeo donde voy recorriendo los puntos que me incluye la ISO 19011, como por ejemplo, bueno, en el caso de auditorías remotas, los aspectos de seguridad, equipos de protección personal, pues no aplicarían mucho pero sí aplicaría, por ejemplo,
recordarles a los asistentes los objetivos, los criterios de alcance de la auditoría, confirmar que todas las personas van a estar disponibles, que todas las personas conocen del plan de auditoría. ¿Ok? Entonces, estos son los puntos, en resumen, que se tocarían en una reunión de apertura. Luego, entramos ya al desarrollo de la auditoría. Y la auditoría se desarrolla en las siguientes etapas. Al igual que una película, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. En cada una de esas etapas, ¿verdad? Eh, el auditor debe apegarse a los horarios confirmados, ser lo más puntual posible, ¿ok? Para que el plan se vaya cumpliendo de acuerdo a lo establecido. En caso de que puedan presentarse dificultades técnicas o de transferencia o flujo de información, también es bueno hacerlo saber, reportarlo al final como obstáculo, y más si esos obstáculos pueden afectar la confiabilidad de los resultados de la auditoría. En caso de ser necesario, bueno, tomar decisiones en conjunto para alcanzar los objetivos establecidos. Muchas veces al momento de la entrevista se presentan cambios de última hora, entonces, bueno, aquí hay que trabajar coordinadamente para modificar el plan de auditoría y establecer nuevos horarios, o de repente hay personas que no pudieron llegar a la planta por las restricciones de movilidad que puedan haber, y entonces es bueno trabajar coordinado para adaptar el plan de auditoría. Mm, para cada proceso, área o actividad, ¿verdad? También se plantean estas tres etapas: el inicio, el desarrollo y el final. Si estamos auditando, por ejemplo, el área de compras, ¿verdad? No debo irme directo a, a hacer preguntas de auditoría. Yo siempre digo que los 5 primeros minutos de la entrevista son importantes, y allí es donde el auditor tiene que tener la habilidad para crear el ambiente de la auditoría. Los aspectos que se pueden tomar en cuenta en esa etapa de inicio, en esa etapa de romper hielo, de crear el ambiente de la entrevista, están los siguientes. Primero, confirmar que, el, que el auditado está familiarizado con las tecnologías que se van a usar. Este, mm, Conocer un poco su experiencia en el uso de las tecnologías de información, conocer un poco la experiencia que tienen auditorías remotas. Eso le va a permitir al auditado establecer el nivel o el ritmo de la entrevista como tal. Luego, eh, considerar el tiempo para conocer cómo el auditado y sus procesos están operando, o sea, cómo el proceso está trabajando en función de las contingencias que hay en el contexto externo, para establecer un poco qué limitaciones, más que todo en la disponibilidad de registros, pueden existir. Como tercer punto, bueno, considerar tiempo para informar al auditado cuáles son los requerimientos, los apartados de la norma que aplican, sin entrar mucho en detalle, explicarle qué evidencia va a solicitar, la manera en que va a solicitar, cuántas muestras de registro va a solicitar, de acuerdo a los planes de muestreo que puedan estar establecidos. Y finalmente, lo que les comenté, qué tipo de evidencia va a recolectar, las muestras, ¿verdad? Y obtener información si existen suficientes registros para poder hacer la trazabilidad y validar que se están cumpliendo los criterios de auditoría. Una vez que yo ya he creado el ambiente de la auditoría, entonces sí me voy a la fase de desarrollo. Entonces, en la fase de desarrollo, aquí tengo que desarrollar las entrevistas de acuerdo al alcance. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos videoconferencias puede haber un delay, un retraso en el flujo de información, motivo por el cual es bueno que el auditor vaya hablando en una velocidad adecuada. Recuerden que las auditorías remotas requieren de cierta habilidad adicional del auditor para tratar de que el auditado se sienta cómodo. Que yo no puedo utilizar el mismo ritmo de, de trabajo que uso en una auditoría presencial cuando estoy auditando de manera remota. Luego, tratar de no interrumpir al auditado para evitar retraso de tiempo. Recuerden que en una auditoría el que más habla es el auditado, y el auditor se limita a hacer preguntas cuando las tiene que hacer, tomar notas y escuchar a
el auditado. Luego, cuando yo voy a revisar la evidencia, el que tiene que tener el control es el auditor. ¿El control en qué aspectos? Primero, en las personas que voy a entrevistar. Eh, no puedo llegar yo a un proceso y entonces me va a atender una persona que no está establecida en el plan. ¿Ok? Eso sería un cambio, tendría que acordarlo, discutirlo con el representante del auditado. También tengo que tener control sobre el muestreo. Ya el muestreo está preestablecido en el plan de auditoría. Tener control sobre la velocidad para revisar la evidencia. Hay muchas veces en auditorías tanto presenciales como remotas que ya el auditado tiene preparada su carpeta de registro o tiene algunos registros ya seleccionados. Y bueno, ahí es donde tiene que el auditor aplicar su habilidad para tratar de que las muestras que recolecta sean lo más representativamente posible. Luego, observar las áreas específicas. Si estoy haciendo una observación remota, establecer el nivel de detalle, el alcance de esos videos, ¿verdad? Para ver zonas, para indicarle al auditado qué es lo que quiere buscar, hacia qué zonas debe dirigir la cámara. Ok, entonces yo como auditor soy el que tengo que tener el control. Luego, eh, considerando el tiempo que tengo para la entrevista y registrando notas. Aquí también es importante, al igual como lo hacemos en auditorías presenciales, que el auditor le indique en esos primeros 5 minutos del inicio, que bueno, que durante la auditoría hay necesidad de tomar notas, de que el hecho de que se tomen notas no quiere decir que las cosas están saliendo mal. Y bueno, la idea es de que el auditado no se inquiete cuando vea que nosotros como auditores tomamos notas. Luego, hay diferencia entre auditar procesos administrativos y procesos operativos. Los procesos administrativos dentro de un sistema de gestión de calidad, ¿cuáles pudieran ser? La revisión por la dirección, compras, diseño y desarrollo, el área de ventas, comercialización, el área de acciones correctivas y el área de auditorías internas. Estos son procesos que son auditables totalmente de manera remota. También tenemos procesos operativos como la manufactura, todo lo que son las actividades de almacenamiento, recepción, despacho de producto terminado, el mantenimiento de equipos de la infraestructura, en los laboratorios. Estos son ya procesos operativos y aquí yo tengo que definir muy bien la manera como yo voy a auditar desde el punto de vista remoto esos procesos como tal. Luego, cuando se va a hacer una entrevista, existe lo que se llama la ruta de entrevista, o sea, cuál va a ser el camino que yo voy a seguir durante todas las etapas del desarrollo de la auditoría de ese proceso, esa actividad o esa área. Primero que nada, yo tengo que tener de acuerdo a mi mapa, a mi plano, en qué área estoy ubicado. Por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo para el área 2 de fabricación. Entonces, una vez que yo estoy en esa área, voy a entrevistar al dueño del proceso, a las personas que están indicadas en el plan. Como parte de esa entrevista, bueno, vamos a compartir pantallas. Si es necesario capturar pantalla, el auditor debe pedir el permiso para poder hacer la captura de pantalla. Y aquí inicialmente en ese compartir de pantallas, hay una revisión de documentos y registro. ¿Ok? Aquí se le pide al auditado que explique un poco cuáles son las actividades que realiza. Aquí es un punto donde yo tengo que ver la capacidad que tiene el auditado para describir sus actividades bajo el enfoque de proceso. Luego, me voy a una vista local. Si estoy en producción, bueno, me pido que los auditados se desplacen hasta la línea de producción, hasta el área que yo estoy auditando, ¿ok? Para tener imágenes. Aquí se puede utilizar el método de auditoría de video sincrónico, ¿verdad? En vivo. Luego, verificar la operación, ¿okay? Verificar la operación de la máquina desde el ingreso de la materia prima hasta la salida del producto en proceso o el producto terminado. Aquí también puedo revisar documentos de registro, formularios,
y aquella información que la organización haya requerido como que necesita tener disponible para la operación del proceso. Y finalmente, vuelvo otra vez a hacer una entrevista para informar los resultados de la auditoría, los hallazgos, ¿verdad? Al auditado como tal. Siempre es la ruta que se sigue para cualquier actividad o proceso. Una vez que ya yo he terminado de recolectar la evidencia, entonces voy al cierre de la entrevista, al final, y entonces aquí tengo que considerar tiempo para informar los hallazgos. Aquí las partes positivas, las partes negativas, ¿ok? Del observado. Yo no puedo irme de la entrevista a no ser que haya obtenido una pista de auditoría y yo tenga que ir a otro proceso a terminar de recolectar la evidencia. Pero es recomendable que se le informe al entrevistado, al auditado, cuáles fueron los resultados de la entrevista. Luego, asegurar que esté claro los hallazgos, que el auditado esté conforme, que de repente no existan opiniones divergentes, porque si suceden opiniones divergentes o aspectos inconclusos, hay que reportarlos en el informe de auditoría. Es importante tener la disposición como auditores para resolver cualquier duda. De repente hay evidencia que no la presentó en el momento de hacer el requerimiento, pero mientras no haya terminado la auditoría, ya aquí entra el juicio del auditor si puede revisar esa evidencia o no. Y finalmente, realizar el cierre, ¿verdad?, de la entrevista, agradecer la disponibilidad y al auditado por atender la auditoría. ¿Okay? Este proceso lo aplico de inicio, desarrollo y fin a cualquier proceso, área o actividad. Una vez que yo ya he auditado todos los procesos que están en el plan de auditoría, voy a la reunión de cierre. Pero previamente a la reunión de cierre yo tengo que tener ciertas actividades. Primero, reunir al equipo de auditoría. ¿Para qué? Para comunicar al auditor líder lo siguiente: las dificultades técnicas que se pudieron haber presentado con las tecnologías de información, la disponibilidad que tuvieron los auditados, los hallazgos confirmados, procesos que de repente quedaron pendientes por auditar por alguna falla, por falta de disponibilidad del auditado como tal, y establecer en equipo las conclusiones de la auditoría. Recuerden que el encargado de preparar el reporte de la auditoría o el responsable es el auditor líder y él debe recolectar toda la información para poder generar los hallazgos de auditoría y para preparar su informe de auditoría. Una vez que yo ya me reunió con el equipo, tengo una reunión de enlace previo a la reunión de cierre con el representante del auditado. ¿Para qué? Para revisar los objetivos de la auditoría, para verificar si se cumplieron los objetivos de la auditoría, confirmar el grado de cumplimiento, si hay alguna conformidad, comunicárselo al representante del auditado. En caso de que existieran obstáculos, también informarle e informar de qué manera esos obstáculos pudieran afectar la confiabilidad de los resultados de la auditoría, confirmar la eficacia de la auditoría en cuanto al cumplimiento de objetivos, el cumplimiento del plan de auditoría y comunicar las conclusiones de la auditoría. Una vez que ya he realizado estas dos reuniones, entonces voy a preparar las conclusiones de auditoría. Las conclusiones de auditoría pueden tocar, entre otros temas, los siguientes. Primero, el grado de conformidad con los criterios de auditoría. Si el sistema solo hay hallazgos de oportunidades de mejora y hallazgos de conformidad, se puede decir que el sistema cumple con los criterios de auditoría. En dado caso de que haya no conformidades, ya el sistema no está cumpliendo al 100% con los criterios de la auditoría. Luego, concluir sobre el logro de los objetivos, si se lograron lo que se deseaba con la auditoría, si se cubrió todo el alcance definido, si se auditaron todos los procesos, todas las unidades
física que incluía el alcance de la auditoría. Como un tercer punto, concluir sobre el nivel de implementación, el nivel de mantenimiento y de mejorar el sistema de gestión. Esto ya aquí es a juicio del auditor, de acuerdo a las percepciones que tuvo durante toda la auditoría. Es también importante concluir acerca del alcance y la efectividad en el uso de las TICs, de las tecnologías de información. Concluir un poco sobre el aporte que tuvieron las TIC para el logro de los objetivos, si hubieron problemas repetitivos de caída de conexión, de pérdida de velocidad, de falla de alguno de los hardware o software por parte del auditor del auditor, hay que establecerlo y concluir al respecto. Entonces, la reunión de cierre, ¿verdad? Ya cuando yo la voy a realizar, tengo que cumplir las directrices de ISO 19011, el apartado 6410, que también lo van a encontrar en los documentos de apoyo. También agradecer nuevamente la disponibilidad de los participantes ante lo que pudo haber sido un reto de realizar una auditoría remota. Cuando hay organizaciones que ya venían trabajando con las auditorías remotas de hace tiempo, antes de toda esta situación del COVID, ya fluye más rápido y la planificación es mucho más ágil de la auditoría. Pero cuando son auditorías que, por ejemplo, es la primera vez que los van a auditar porque están implementando su sistema y es por vía remota, el trabajo de planificación de la auditoría es mayor. Me toma un porcentaje de tiempo mayor. ¿Okay? Comunicar cuáles fueron las fortalezas, cuáles fueron las debilidades en cuanto a las tecnologías de información. Confirmar cuáles fueron los métodos que se siguieron para asegurar la confidencialidad de los datos, la protección, la seguridad. En caso de que haya alguna actividad, proceso o área que no se haya podido auditar, informar y bueno, luego planificar con el representante del auditado si esos procesos van a ser auditados remotamente o de manera presencial. Luego, hacer mención de las fortalezas que el auditado percibió, los aspectos a resaltar, las debilidades, aquellas áreas de oportunidad que pueden ser mejoradas para seguir abordando las auditorías remotas, también las oportunidades de mejora que pueden haber en los procesos auditados. De esta manera, luego pasamos a la redacción del informe de auditoría, que lo hace el auditor líder del equipo. Debe cumplir con las directrices de ISO 19011 establecidas en 6.5. Eso también está dentro de los documentos de apoyo. Luego, elementos que no permitieron lograr los objetivos de la auditoría, los obstáculos, yo debo mencionarlos. Debo mencionar cuál fue la efectividad en el uso de las tecnologías de información y si realmente me ayudaron a cumplir los objetivos de la auditoría. Los procesos que no fueron auditados, debo mencionarlos y mencionar la manera como se van a auditar a futuro. Igual cuando yo voy a distribuir el reporte de auditoría o el informe, yo tengo que tomar en cuenta los aspectos de protección, de confidencialidad, seguridad de la información que está contenida en ese reporte. Tengo que definir a quién se lo voy a enviar y si yo voy a enviar copias a otras personas fuera o dentro de la organización que puedan ser partes interesadas de la auditoría. Esto se aplica mucho cuando son auditorías de segundas partes. Cuando son auditorías de primeras partes, el informe se le pasa al representante del auditado y bueno, ellos definen a quién se lo van a distribuir. Y utilizar el canal de entrega previamente establecido. Si dijimos que lo íbamos a poner en el espacio colaborativo, lo ponemos en el mismo. Si lo vamos a enviar por correo, a qué persona, ¿ok? Y bajo qué sistema de correo. Entonces, esos son los aspectos que yo debo tomar en cuenta cuando redacto el informe de auditoría. De esta manera llegamos a la finalización de la auditoría y en la próxima videoclase le voy a estar hablando ya sobre lo que son las etapas posteriores. Es importante, ya para ir resumiendo, que la auditoría se completa cuando se han llevado a cabo todas las actividades de auditoría planificadas. O sea, ¿qué quiere decir esto?
que mientras yo no haya cerrado las no conformidades que se puedan haber levantado, la auditoría no se considera culminada o completada. La información documentada relativa a la auditoría debe conservarse por un tiempo. Esto lo define el auditado. Si lo estamos haciendo en un espacio de trabajo colaborativo, el auditado nos dirá o le informará al auditor cuándo se debe borrar esa información y debe quedar evidencia de ese borrado de la información. Importante, las lecciones aprendidas, ¿ok? Tomar nota, reflexionar sobre cómo toda esa información que recolectamos en la auditoría la podemos transformar en conocimiento, identificar riesgos u oportunidades nuevas para las auditorías remotas. ¿Okay? Y finalmente, todos los que participamos en una auditoría remota, tanto el gestor del programa, los auditados, los auditores, no deben hacer mal uso de la información y se debe mantener la confidencialidad de la misma. Entonces, bueno, de esta manera culminamos lo que es el desarrollo de la auditoría. En la próxima videoclase les voy a estar hablando de las actividades posteriores a la auditoría. Recuerden que si tienen alguna pregunta o comentario o alguna duda, en la lista tienen una tarjeta que se llama dudas o preguntas. Recuerden leer el material de apoyo, ¿ok? Y como evaluación, ustedes van a tener una actividad de metacognición para reflexionar acerca de lo que aprendieron a lo largo de este curso de auditoría remota. Me despido de ustedes y bueno, nos estaremos viendo en la próxima videoclase. Hasta luego.